Bendiciones, muchas bendiciones. Inicio pero no finalizo. Eso va a estar muy alegre, de verdad. Así que bendice a alguien esta noche. Bendice a alguien esta noche. Yo estoy seguro que bendecirá a alguien esta noche. Bienvenidos a todos. Bienvenidos Minutes with Jesus. Qué gusto. Qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos determinado, o al menos nos hemos decidido por alcanzar ciertas cosas en la vida, pero a veces encontramos ciertos muros, encontramos ciertas murallas que nos impiden avanzar, ya sea pensamientos, ya sean emociones, o muy probable que a veces puedan ser personas. Y es que Dios está muy interesado en que nosotros empecemos, pero finalicemos. Algunos por ahí dijeron, no importa cómo iniciaste, sino cómo finalizas. Hoy por hoy, puedo decirte que es muy importante cómo iniciar y también es muy importante cómo finalizar. Personalmente te diría, mira cómo empiezas, pero también mira cómo finalizas. ¿Habría algo más que añadir? Mira cómo empiezas, mira cómo te desarrollas y mira cómo finalizas. ¿Sabes qué le gusta al Señor de ti? Al Señor le gusta de ti algo. Eres visionario, visionaria. Tienes fe. Tienes metas. Tienes sueños. Y quieres alcanzar cosas grandes. Pero ¿cómo permanecer en aquello que yo empecé? Yo te puedo decir que vas a alcanzar aquello que tú estás anhelando, pero para alcanzarlo, y esto es así, tú no puedes creer que vas a alcanzar algo, y perdón por lo que digo ahora, puede ser fuerte, pero no puedes creer que vas a alcanzar algo que no has iniciado. Entonces, inicia. Y cuando te diga que alcanzarás aquello que has creído, eso caerá como lluvia en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos demasiadas voces. Tenemos la voz del enemigo intimidándonos a veces. Tenemos la voz de los demás haciéndonos dudar. Tenemos la voz, a veces nuestra voz, con pensamientos del qué dirán los demás. Y tenemos la voz de Dios. ¿Qué voz escuchar? ¿La voz del enemigo? ¿La voz de los demás? ¿La voz tuya? ¿O la voz de Dios? Y en medio de que la voz de Dios, de repente usted dice, pastor, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar o cómo puedo permanecer en aquello que de verdad yo estoy anhelando con todo mi corazón y que yo quiero? Pero esta palabra de verdad es para los cansados esta noche. Es para los desanimados. Si aquí hay algún desanimado, si aquí hay algún decepcionado, frustrado, cansado de la vida, esta palabra es para ti. Si aquí esta noche hay algún enlutado, hay alguno sin fuerzas, sin visión, sin destino de vida, esta palabra es para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta palabra es para ti. Antes de yo buscar a Jesús, y antes principalmente de que Jesús me buscara a mí, yo tenía muchos complejos y muchas decepciones. Yo anhelaba con todo mi ser alcanzar sueños. Uno de ellos era la locución.
Yo quería ser locutor y también quería ser conductor de televisión. Quería presentar, quería ser un camarógrafo, quería estar en algunos programas. Era un anhelo que yo tenía, ferviente. Tenía un sueño. Lo empecé porque quiero que sepas algo. Nadie, los demás no te pueden decir si lo vas a alcanzar o no lo vas a alcanzar. Si tú tienes la determinación de creer de que lo vas a alcanzar, solamente necesitarás a Dios en tu vida y aquello que te has propuesto con todo tu corazón, lo alcanzarás y lo lograrás. Recuerdo que empecé a practicar con el espejo, tomaba un cono y yo siempre supe que había nacido para esto, para hablar, para ayudar a otros por medio de palabras. Siempre lo supe. Porque cuando estudiaba en los doblajes que se hacían en la escuela, era uno de los principales que escogían para hacer el doblaje. Porque me aprendía la canción y con conos de hilos, de aquellos hilos, quitábamos todo el hilo, o el que ya estaba sin uso, le poníamos una pelota arriba de duropor y después lo forrábamos con tape negro o cinta de aislar, y hasta abajo le hacíamos un pequeño cable que era la forma de decir que era el cable donde se conecta el micrófono. Y recuerdo que participé en muchas actividades en las que salíamos ganando. Desde muy niño supe que esa era una vocación. Entonces me fui preparando en ciertas cosas. Cuando Jesús me busca, era un oficio el que yo tenía. Cuando Jesús me busca, determinadamente dejo de trabajar en todo esto. Entonces, por un momento, cuando Jesús viene a mi vida, su persona viene a mi vida, y escucho sus palabras y conozco sus palabras, entonces el anhelo que yo tenía desapareció. Ahora bien, ya no anhelaba estar frente a un televisor, anhelaba estar frente a Jesús. Ya no anhelaba entrevistar personas, anhelaba conversar con Jesús. Ya no anhelaba estar en plataformas y ser visto. Anhelaba estar en las plataformas en las que Jesús hablaba por medio de otros hombres. Ya no anhelaba ese afán, ese deseo de los recursos que se obtienen ahí. Anhelaba ahora que Jesús estuviera más cerca de mí. Entonces, por un momento pensé y quise regresar, y vi las ofertas que me hicieron, porque cuando Jesús me busca y mi vida se restaura, entonces se acercaron y me dijeron: tenemos tales eventos con tales personas muy reconocidas en Guatemala. Era una oportunidad de oro para ganar una cierta publicidad o imagen. Pero Jesús me habló y llegó una hermana y me dijo: así dice el Señor, si tú regresas, te mueres. Escuché la voz del Señor en medio de esta circunstancia dudosa en mi corazón y por medio de una hermana. No, dije, yo no regreso. Y empezó una travesía. Pasó un cierto tiempo, entonces conocí los planes de Dios para mi vida, pero yo escuchaba la voz de Dios por medio de profetas y la escuchaba a solas. Mi primer momento que viví con Jesús fue una madrugada en la que me quedé orando a las 2 de la mañana, y cuando estaba orando a las 2 de la mañana, yo le decía al Señor: yo quiero tu presencia, yo quiero tu presencia. Yo nunca había leído la Biblia, pero yo solo decía eso. Y en ese momento oigo una voz audible detrás de mí y me dice: no abras los ojos. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque puedes morir. Y en ese instante alguien empezó a caminar alrededor de mí y me dio vueltas y me dio vueltas.
Y yo después de 10 minutos abrí los ojos, me desperté, encendí la luz y había nadie. Y el Señor empezó a hablarme y empezó a decirme que tenía cosas que hacer conmigo. Entonces yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, permanece en mí. Permanece aquí donde estás ahora. Determinación. Eso es determinación. Y es que a veces nosotros podemos empezar ciertas cosas. Llámese espiritualmente, llámese en una iglesia, llámese en trabajo, llámese en emprendimiento, llámese en relación, aún más llámese en superación personal. A veces nosotros empezamos ciertas cosas y quizás no las finalizamos porque no tenemos los condimentos o las herramientas de cómo lograrlo. No me vas a dejar mentir que muy a menudo empezamos y lo dejamos a medias. Puede ser que sea falta de carácter, pero en realidad yo creo que es falta de conocimiento. Quiero llevarte a una escritura, Juan capítulo 15. Oye lo que dice acá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fruto, lleve fruto, más fruto, mucho fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ve al verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús está hablando de un árbol. Y Jesús está diciendo, yo soy el árbol. El pámpano somos nosotros. ¿Qué es un pámpano? ¿Qué es una vid? Una vid es un árbol de uva. Es un árbol entonces. ¿Pero qué es el pámpano? El pámpano son aquellas hojitas que brotan. Y en medio de las hojitas brota el fruto. Parece que encaja con mi camisa. El pámpano es esto. Estas hojitas de aquí es el pámpano, miren. Y esto es la vid. Este es Jesús. Y este es el pámpano. Estos somos nosotros, estas hojitas. Y si tú ves, ahí hay un fruto. Salió de en medio de las hojitas. Ok. Entonces aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. La idea de Jesús de permanecer, la palabra permanecer tiene mucho énfasis acá. La idea de Jesús es que todo aquello que nosotros empecemos, nosotros lo podemos finalizar. Y es que en la vida nosotros tenemos que entender que no somos eternos. Tenemos que comprender que nacimos, que crecemos, que reproducimos y que llegaremos al ocaso, al final del ciclo en esta vida humana. Entonces, para aquellos que recibimos a Jesús, tenemos la esperanza de gloria que es Cristo, que allá le veremos cara a cara. Pero mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos aprender lo que dice acá, porque necesitamos empezar muchas cosas y necesitamos finalizarlas. Hay cosas en tu vida que las has empezado y que no han concluido por falta de permanencia. Y hay muchas cosas en tu vida que necesariamente han tenido que empezar, pero se han tenido que finalizar. ¿Sabes por qué? Porque aquí da la respuesta en el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay cosas en tu vida, y esta palabra es para ti. Hay cosas en tu vida, hay cosas en nuestra vida que sencillamente fueron cortadas, fueron apartadas, fueron podadas, cortadas, arrancadas de ti, porque no estaban produciendo fruto. No estaban produciéndote un beneficio. No estaban produciéndote aquella plenitud, no te estaba dando paz, amor. Entonces, el Señor prefiere cortar aquello de tu vida
relación, sentimiento, espiritual, trabajo, familia, en todo aspecto. Hay cosas que Dios te está cortando que tienes que soltarlas. Déjalas que se vayan, porque si no estás cargando con aquello que ya no quiere Dios en tu vida. Algunos dicen la vida sabe por qué pasó. La vida es así. No, es Dios el que está interviniendo, pero no lo estás viendo. Yo me di cuenta, nosotros plantamos un árbol de naranja y había una ramita pequeña que se empezó a secar. Entonces fui y la corté. Y luego veo que la parte que había cortado había alcanzado más lo que se había secado. Entonces pude ver que avanzó como 10 centímetros. Entonces tuve que cortar los 10 centímetros. Y es que es así. El Señor quiere cortar cosas de tu vida que no te dan, que no te bendicen, que no te benefician, porque sencillamente van a terminar de contaminar o van a terminar de afectar todo el árbol. ¿Qué cosas estás evitando que se vayan de tu vida? ¿Qué cosas infructíferas estás evitando que se vayan de tu vida? Tú no sabes si evitar, si dejar que eso se vaya, causará tu próxima bendición. Tú no sabes si cortar con eso evitará que males vengan, que muchos males vengan. Suelta aquello que Dios te está diciendo que no quiere en tu vida. Déjalo que se vaya. Déjalo que se aparte. Porque el Señor, mira lo que dice acá: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios te está limpiando. Dios está pasándote la poda, está pasándote aquella tijera y está quitando aquellas hojas y aquellos otros pámpanos, personas, situaciones, momentos, emociones, sentimientos, pensamientos. Los está podando, porque el Señor te manda a decir: te estoy dando fruto en abundancia. Aleluya, yo siento la presencia del Señor, yo siento el poder de Dios. No lo evites más, déjalo que se vaya. Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo entender esto? ¿Cómo puedo yo permanecer? Ve qué interesante. Escuche lo que la palabra permanecer significa. Le voy a dar unos significados nada más. Oiga lo que dice acá. Permanecer significa quedarse como huésped, alojar, residir o, escuche, mantener una comunión ininterrumpida. Wow, eso está. Entonces Jesús está diciendo, escuche, y hay dos claves para permanecer. Dos claves. Ahí donde tú estás, aquello que empezaste lo finalizarás. Aquello que te propusiste lo vas a finalizar y lo vas a conseguir. Porque hoy Dios te hace tener determinación. Hoy Dios te hace tener visión. Hoy Dios te hace tener carácter. Y dice el Señor: te he dado abundancia de palabras, te he dado abundancia de promesas, pero hace falta que te determines y avances. Tú estás esperando que yo te vaya a jalar, y yo estoy esperando que tú vengas a mí. Aleluya. Tú estás esperando que yo vaya por ti, pero yo estoy esperando que tú vengas a mí. Eso se llama determinación, eso se llama fe, eso se llama valentía. Y el Señor esta noche te está dando fe, te está dando valentía para que avances a la próxima etapa en tu vida, para que avances a la próxima etapa en tu vida. Tú estás esperando que Dios te dé una confirmación y Dios dice: yo ya te di una confirmación, ahora ven.
Ven, porque lo que yo tengo que hacer es grande contigo, hija. Es grande contigo, hijo. Pero seguirá siendo grande y solo seguirá siendo una palabra hasta el día que tú decidas entrar. Hasta el día que tú decidas dar el paso, entonces dejará de ser una palabra y se convertirá en una realidad existente diariamente en tu vida. En casa diga conmigo y declárelo: yo tengo tu palabra, Señor, pero yo quiero tu realidad existente en mi vida diariamente, en mi vida diariamente, en mi vida diariamente, diariamente, en el nombre de Jesús. Y es que esto es importante entenderlo. Si nosotros decimos a veces y confundimos muy a menudo el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios será. Determínate. Toma valentía. Toma poder. Toma autoridad. Háblate a ti mismo. Háblale a tu corazón y dile: esta noche es. Esta noche avanzaré. Esta noche avanzaré, no importa la opinión del diablo, no importa la opinión de los demás, no importa la opinión de mi familia, no importa la opinión que el sistema tenga de mí, no importa la opinión de nadie. Importa tu opinión, Señor. ¿Cuál es la tuya? Y el Señor te está mandando a decir: vas a finalizar lo que empezaste cuando permanezcas. Es decir, entonces, cuando Jesús dijo acá, Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, les estaba diciendo, permaneced, tengan una comunicación ininterrumpida conmigo, tengan una comunicación constante conmigo. Wow, eso está precioso. Tengan una comunicación constante. Y quiero enseñarte esto, quiero decirte estas cositas que voy a mencionarte ahora, que te van a bendecir como no tienes idea. La palabra permanecer entonces es residir, es tener comunicación ininterrumpida todos los días, en todo momento. Entonces es comunión. Y Corintios dice que el capítulo 14 dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Permanece en mí y yo en ti. Como el pámpano, escucha esta alegoría, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo si no permanece en la vid. Es decir, que estas dos hojitas que salen, si se desprenden de la vid, no hay fruto. Pero si estos pámpanos, estas hojitas permanecen en el árbol, el fruto saldrá constantemente. Por eso Jesús dijo: sin mí nada puedes hacer. ¡Ey! Pastor, usted me está diciendo entonces que yo no finalizo las cosas que empiezo porque tengo falta de permanencia. Correcto. ¿Por qué algunos dicen que la vida evangélica o cristiana con Dios es aburrida? Porque no aprendieron a tener comunicación con Jesús. Porque no aprendieron a tener una comunicación constante. El único momento de gozo fueron las reuniones, cuando en realidad las reuniones más importantes de tu vida han sido en intimidad con Jesús. Entonces, si hablamos de permanecer, en Juan 15, el que está hablando es Jesús. Y a mí me parece interesante que en el capítulo 14 el Señor menciona al Espíritu Santo. Y el Señor les dice en el capítulo 14: si me aman, guarden mis mandamientos, mi palabra. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Muy bien, lo que está diciendo aquí Jesús es: yo me voy. Yo soy el primer consolador. Y yo les voy a dejar otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces,
Vea esto, Jesús no habla de la vid verdadera, Jesús no habla de la unión que nosotros debemos mantener con Jesús hasta que primero presenta al Espíritu Santo. Es que es el Espíritu Santo el que nos hace estar unidos con Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos hace estar unidos con Jesús. Por eso mencioné 1 Corintios 14:13. La comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Esto está precioso. Entonces Jesús en persona está hablando. Y Jesús le da esta alegoría a los apóstoles y se la da a todos los que están ahí. ¿Por qué les da esta alegoría? Porque el Señor sabe que estas personas son personas persistentes, son personas soñadoras, son personas que tienen anhelos, pero que han renunciado a todo por seguir a Jesús, que han renunciado a sus vidas por amar la vida de Jesús. Seguir a Jesús es renunciar a tu vida misma. Seguir a Jesús es renunciar a tus anhelos y deseos. Seguir a Jesús es perder tu vida para ganarla. Y tenemos todo lo opuesto. Tenemos muchas personas intentando ganar su vida, quedando bien con los demás, pero quedando mal con Jesús. Entonces, el Señor lo que desea es que tú quedes bien con Él. Pastor, ¿cómo puedo quedar bien con Jesús? Entonces el secreto es permanecer. Reside en Él. Los apóstoles entendieron entonces que el pámpano necesita el de la vid. Entonces todos entendemos ahora que nosotros, si no estamos en Jesús, porque no es la vid la que está en los pámpanos, sino son los pámpanos que están en la vid. Si nosotros no permanecemos en Jesús, ¿cómo permanecer en Jesús? ¿Cómo? Ok, hablar entonces de permanecer es hablar de que, primer lugar es su presencia, es su persona, es su persona. Escucha esto, la vida tiene caminos. La vida tiene muchos caminos y nosotros tenemos que elegir un solo camino. Y ese camino que escojamos o nos lleva a las victorias o nos lleva a las derrotas. ¿Cuál camino estás escogiendo? Y a mí creo que en las Escrituras el Señor dijo: yo soy el camino. ¡Ey! Entonces este inicio de camino es cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor. Le recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces el camino ya empezó, ya estamos en el camino. Ahora hay que caminar el camino. Y recibirlo no es difícil, porque Él está para todos. El desafío es caminar con Él. Por eso a mí me encanta mucho. A mí me fascina muchísimo cuando Moisés habla con el Señor. Y Moisés le dice a el Señor, primero le dice: muéstrame tu gloria. Entonces Dios le dice que le va a mostrar su gloria. Pero ahora escuche lo que dice Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Considera también que esa nación es tu pueblo. ¡Wow! Esto está precioso. Moisés hablando con Dios. Moisés estaba hablando con el ángel de Jehová, que es el tipo de Jesús. Entonces Moisés le está diciendo: muéstrame tus caminos. Es decir, entonces, que para yo permanecer en Jesús, como Jesús dijo: el que permanece en mí,
Está hablando de permanecer en su presencia. Ojo, ya soy salvo. Ya tengo a Jesús en mi corazón. Ya tengo a Jesús en mi corazón. Ya creo en Él. Ahora es tiempo de preguntarle, muéstrame tus caminos. Permanecer en su presencia, en su persona, número uno, es permanecer con ser salvo, siendo salvo. Hebreo dice, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos y perdamos tan grande salvación. O sea que tenemos que permanecer cuidando la salvación. Pero número dos, tenemos que permanecer en Él. ¿Cómo? Él lo dijo, permaneced en mí. Con comunicación. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Moisés sube al monte y estando en el monte le dice el Señor a Moisés, mira, yo no iré. Y Moisés dice, tú me has dicho que sacarás a este pueblo y que yo los llevaré, pero no nos has dicho quién irá con nosotros. Entonces Moisés le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Esto dice la Biblia de las Américas. Muéstrame tu camino. Wow, eso está precioso. Es que nosotros tenemos que aprender que para finalizar esta vida, no la finalizamos si no es acompañado de Jesús. Porque entonces escuche esto que voy a decir. Si Jesús no quisiera que nosotros finalicemos bien, entonces el día que recibimos a Jesús, ese mismo día el Señor nos permite morir y nos vamos con Él a la eternidad. No así, el Señor quiere que nosotros permanezcamos, pero ¿cómo? Comunicándonos, conversando en intimidad, como Moisés, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Muéstrame tus caminos. Yo quiero ver tus caminos. ¿Por qué? Porque entonces el Señor ya está en tu vida. ¿Y sabes qué dicen las Escrituras? Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¡Wow! Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos. Esa parte a mí me impresiona muchísimo. ¿Sabes por qué? Escuche lo que dice acá. Isaías 55. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Aquello que te determinaste a empezar y no lo finalizaste, el Señor ahora te abre los ojos y el entendimiento y te está diciendo, si yo te acompaño, si tú me pides que te acompañe, aquello que tú anhelas que sea grande en tu vida. Ejemplo, tú anhelas, estoy hablando de que ya somos salvos, Tú anhelas un mejor empleo, entonces Jesús dice, si tú me pides a mí que yo te acompañe, lo que tú tendrás será mejor. Si tú me pides a mí sabiduría para vivir y tú ya te estás cuidando, entonces vivirás mejor conmigo. Si tú me estás pidiendo y tú estás anhelando ayudar a tu familia, pero si yo te acompaño, será mejor. Si tú estás anhelando servirme, pero te encierras en limitaciones y no haya salida, entonces déjame acompañarte. Yo te enseñaré, yo te guiaré, yo te tomaré de la mano, yo te encaminaré como a un niño, yo te enseñaré lo que debes hacer.
porque yo he puesto mis ojos en ti y sobre ti he fijado mi camino. ¡Wow! Sobre ti he fijado mi camino, sobre ti he fijado mi camino, sobre ti he fijado mi camino. Es decir, entonces que Dios le respondió a Moisés y le dijo que Dios le iba a revelar el camino. ¿Y le reveló el camino? Por supuesto. Dios tiene un camino. Y para llegar a ese camino es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Muéstrame tu camino. Qué tremendo. Que después Moisés dice, muéstrame tu gloria. ¿Y a quién le mostró Dios? Las espaldas de ¿quién? De Jesús. Moisés vio el camino. Y dice las escrituras que la nube iba de día y la columna de fuego iba de noche, guiándolos. Si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Si la columna se detenía, el pueblo se detenía. Yo quiero a Dios guiando mi vida. Yo quiero a Dios, su persona, su presencia guiando mi vida. Pastor, ¿cómo encuentro entonces esa permanencia? La encuentras cerrada la puerta. Tienes que dedicar más tiempo a el Señor. Tienes que dedicar tiempo a pedir sabiduría, conocimiento para tu vida. Y verás que los resultados serán maravillosos, serán impresionantes. Permanece en mí. El Señor está diciendo, permanece en mi presencia. Permanece conmigo. Permanezcamos hablando. Mira lo que dice acá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea que para llegar, y escuche esto que le voy a decir ahora. O sea que para llegar a donde Dios dijo que yo llegaría, para avanzar a donde Dios dijo que yo avanzaría, yo necesito permanecer. Y número 2, yo necesito sus palabras. Y dice acá, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Wow, o sea, ahora tú podrás entender por qué en Josué capítulo 1 dice, medita de día y de noche en mi palabra. La palabra. El Señor le está diciendo a los apóstoles, todo lo que yo les he dicho tiene que quedarse en ustedes. ¿Cuáles? Lo que dice Juan 14:1. Guarden mis mandamientos. La palabra guardar no es netamente como alzarlas y protegerlas. No, la palabra guardar tiene que ver con meterlas o introducirlas en el corazón para que salga en la boca lo que se guardó en el corazón. Eso es igual a guardar y vivir, guardar y vivir, guardar y vivir. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Entonces mira lo que dice acá. El Señor está diciendo acá, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y mis palabras. ¿Cómo finalizar? ¿Cómo avanzar en aquello que tú iniciaste, pero pareciera que no avanzas? Es que estás desconectado. Por eso no hay frutos. Porque cuando tú empiezas algo y estás conectado con Jesús, tendrás que ver resultados. Y si no has visto resultados es porque no estás conectado a Jesús 100%. Parece que tú eres ese teléfono. Tú eres ese Android, tú eres ese iPhone, tú eres ese dispositivo móvil que se quedó sin carga y no puede encender, porque hace falta que se conecte el cargador a la corriente. Al conectarlo a la corriente, el teléfono encenderá y será útil. Conéctate a Jesús, conéctate a su presencia. Pero ahora el Señor dice, y mis palabras. Y mis palabras. Y mis palabras. O sea que necesitamos caminar con su presencia.
Necesitamos permanecer en Él con comunicación. ¿Por qué necesito yo, pastor, permanecer en Él? Te voy a decir por qué. Porque en Lucas capítulo 3 y Lucas capítulo 4 dice: Jesús, lleno de la presencia de Dios, fue llevado por la presencia de Dios al desierto. Y la presencia de Dios después lo sacó en el poder. Ahora bien, ¿Jesús alcanzó realización en esta vida? ¡Claro! Jesús alcanzó realización. ¿Cuál era la realización de Jesús? Su ministerio. Salvar a este planeta. Salvar este mundo. Salvarnos a nosotros. Entonces la realización de Jesús la vemos confirmada en Lucas capítulo 3, porque ahí está el inicio. ¿Y qué dice ahí? Dice el Señor Padre hablando: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué precioso. Mateo capítulo 17, que dice: este es mi Hijo, a él oíd. Jesús alcanzó realización, alcanzó su propósito, alcanzó su destino, alcanzó todo aquello que él anhelaba un día: venir y salvar al planeta, venir y salvar a todos nosotros. ¿Qué te estás proponiendo? ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás visionando? ¿Qué crees que no vas a alcanzar? Es que lo estás haciendo sin su presencia. Pastor, la presencia se fue, la presencia está contigo, pero tú no le estás hablando a la presencia. Jesús se llenó y Jesús escuchó y Jesús obedeció. Hoy te estás llenando. Amén. Estás escuchando. Obedecerás. Llénate, escucha y obedece. Síguelo. Porque Jesús, después de ser lleno, después de escuchar y después de obedecer, Él sale. Y muchos fueron sanados, muchos recibieron milagros, muchos fueron salvados, muchos creyeron. Otros se enojaron, otros se enfurecieron, otros lo querían matar. Dos cosas de la vida que tienes que aprender. Cuando estés llegando al auge de lo que has soñado, aprende y recuerda esto en tu corazón y tu mente y grábatelo fuertemente. Muchos serán beneficiados y muchos se alegrarán por lo que estás alcanzando, y muchos te envidiarán y se enojarán contra ti por lo que estás alcanzando. Pero no es tiempo de prestar atención a lo que otros están diciendo. Es tiempo de prestar atención a lo que Dios está diciendo. Lo que tú tienes que alcanzar es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado extraordinario, demasiado tremendo. Y temo decirle esto a algunos. Algunos de los que están viendo esta transmisión, dice el Señor: tú has frustrado muchas cosas que yo quiero hacer contigo. Hay cosas grandes que tengo preparadas. Y tú mismo te preguntas: ¿cuándo las veré, Señor? Cuando permanezcas en mí. Cuando permanezcas en mí. Pero pastor, ¿por qué yo no puedo alcanzarlo solo? Yo quiero ir sin Dios. Es que Dios es tan lindo que Él no quiere que tú te afectes por lo que tú vas a recibir sin su persona. Entonces su presencia te acompaña, y por eso te pido que entiendas a Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No, eso a veces algunos lo interpretan algo emocional, pero es que Moisés vio a Dios, Moisés caminó con el ángel de Dios, y Moisés entendió esto: el mar rojo no se abrió por mí, las 10 plagas no vinieron por mí, las aguas de Mara no se convirtieron dulces por mí, el maná no cayó del cielo por mí. Todo esto ocurrió porque el hacedor de milagros me acompañó.
Y Moisés se pone en plan reclamo. No me digas ahora que te vas. No me digas ahora que me dejas. Porque ya me cautivaste. Porque ya me enamoraste. Y porque ya no puedo estar sin ti. ¡Wow! Es increíble que hay personas vendiendo su bendición por un plato de lentejas. Es increíble que existan personas queriendo alcanzar y comerse todo el mundo donde Dios a veces no está. Tienes que entender que a veces Dios no está en las multitudes, a veces Dios no está en la algarabía, a veces Dios no está en los deseos de tu corazón, a veces Dios está en ese pedacito donde doblabas tus rodillas, donde orabas, donde lo buscabas. Dios no está allá donde tú estás, porque la voluntad de Dios es en otro lado. Aleluya. Digno eres tú. ¿Habrá alguien esta noche que quiera conocer la voluntad de Dios? ¿Habrá alguien esta noche que quiera saber en dónde está Dios? ¿Será que Dios estaba hoy contigo en la reunión que tuviste? Si no estuviste hoy con Él. Ay, ay, ay. Ay, Señor bendito. Aleluya. Y la clave número 2. Permanecen mis palabras. Las palabras que Jesús salieron de su boca, salían llenas de amor, de gloria, de unción, de poder. Esa voz que se escuchaba mediante los ángeles, ahora se estaba escuchando mediante el Hijo de Dios. Esa voz que hacía temblar a los profetas, que les daba claridad en la oscuridad, que les daba luz en medio de sus tinieblas. Esa palabra que venía a sacudirlos y les cambiaba la tristeza por gozo. Ahora la está hablando Jesús y ahora Él está diciendo estas palabras que les digo, guárdenlas. Escuche, Salmo 119, del verso 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Wow. ¿Por qué no escudriñamos la palabra? No la entiendo. No hay quien me enseñe. ¡Ey! Aquí está la clave. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Esa es la clave. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces, guardaremos la palabra de Dios. Entonces, viviremos conforme a la palabra de Dios. Cada palabra que hoy ha salido aquí, lo que Dios está buscando es una persona que lo que he dicho hoy lo pueda creer. Tú que estás preocupada por la universidad, tú que estás preocupado por la universidad, que estás preocupado por el trabajo, que estás preocupado por recursos financieros, que estás preocupado por ayudar a tu familia, que estás preocupado por alcanzar aquello que años atrás no lograste. Tú que estás preocupado por la situación que estás viviendo, el Señor te manda a decir esta noche: permanece en mí. Permanece en mí, no te apartes, porque el solo permanecer te ha hecho producir frutos. Frutos, frutos, frutos. Para ti que estás cansado y cansada, permanece, pero acciona. Permanece, pero acciona. Permanece, pero acciona. ¿Sabes qué dijo el salmista David? Avívame en mi camino con tu palabra. La palabra del Señor. Y dice: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Creemos la palabra, declaramos la palabra, vivimos la palabra, predicamos la palabra. Esto es interesante. Creemos la palabra, declaramos la palabra, vivimos la palabra y predicamos la palabra. Creemos, declaramos, vivimos, predicamos. Entonces dice acá:
Aquí, estos 4 puntos encierran la plenitud de la palabra. Creerla, declararla como personal, háblate a ti mismo la palabra, vivir la palabra es el desafío que tenemos, y predicar la palabra. Entonces aquí tenemos el ciclo encerrado, y este ciclo de 4 cosas nos hacen entrar en plenitud de palabra. Y aquí dice entonces, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y os será hecho. Aleluya. Por cuanto has permanecido, por cuanto no te apartaste. Y algunos ahora están como: pastor, estoy decepcionado, estoy desanimado, no sé qué va a pasar, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Hey, dice el Señor, por cuanto permaneciste en mi palabra, por cuanto no te has ido, te manda decir el Señor. Te manda decir el Señor. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y yo te daré. Solo ten cuidado de pedir. Solo ten cuidado de pedir. Solo ten cuidado de pedir. Holy, el Señor, poderoso es. Digno eres tú. Digno eres tú. Amén. Aleluya. Alza tus manos. Alza tus manos. Abre tus manos en casa. Alza tus manos. Abre tus manos en casa. En el nombre de Jesús. Si tú anhelabas la universidad, si tú anhelabas estudiar, si tú anhelabas trabajar, si tú anhelabas hacer algo por tu familia, tu empresa, tu negocio, si tú anhelabas agradar a Dios, si tú anhelabas ver frutos, si tú estás diciendo, hay una jovencita en este momento que está diciendo, yo anhelo cambiar, yo anhelo transformar, yo anhelo ser diferente, yo anhelo estar donde tú estás, Señor. El Señor te manda a decir, la conclusión de esto es que yo te guiaré. Si permaneces en mí, vendrán los vientos. Y dice el Señor, han venido los vientos, han venido el fuego, han venido los ríos, ha venido desánimo, ha venido tristeza, ha venido desconsuelo, ha venido soledad. ¿Y quién está contigo? ¿Quién te acompaña? Dice el Señor, yo te acompaño. Te estoy dando la capacidad de que aprendas a escucharme. Aprende, dice el Señor. Aprende, dice el Señor, de Pedro, y aprende de José. José conocía el plan de Dios en una revelación. Él empezó, pero él finalizó. Él empezó, pero él finalizó. Él empezó, pero él finalizó y alcanzó lo que Dios dijo. Aprende de Pedro. Pedro dijo, mi alma pondré por ti. Una palabra lo salvó. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro lo dejó. Pedro no permaneció. ¿Qué diferencia hay entre José y Pedro? José permaneció. Porque José se dejó guiar por el Señor. Pedro abandonó a Jesús, pero aún Pedro alcanzó misericordia y fue el líder de los apóstoles. Si tú habías desertado como Pedro, si tú te sentías abandonado, si tú sentías que no alcanzabas realización, que no alcanzabas visión, que no alcanzabas propósito, el Señor te dice que te dará frutos aún como Pedro. Y si te has dejado guiar como José, entonces llegarás a la posición que yo te dije, dice el Señor. Ni brasneco ni brandorocosha. Santo eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo. Sí, Señor. Aleluya. Ahora tendrás capacidad de escuchar, dice el Señor. Escuche lo que dice el Proverbios 16:9. Ahora eres guiado. Ahora eres guiado. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Prepárate,
porque tú pensabas que era en un lugar, pero yo te guiaré. Yo tomaré tus pies. Yo te guiaré. Yo te conduciré. Escucha lo que dice el Salmo 73, 24, 25. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. David está diciendo, tengo tu dirección, sé a dónde me llevas, conozco mi destino y será de gloria en gloria. Pero no quiero destino de gloria si el que está en el cielo no está aquí conmigo. ¡Wow! Yo no quiero riquezas si el que está en el cielo no está aquí conmigo. Yo no quiero prosperidad si el que está en el cielo no está aquí conmigo. Yo no quiero la casa, no quiero los vehículos, no quiero ministerio, no quiero qué sé yo. No quiero salud si el que está en el cielo no está aquí conmigo. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Estás dispuesto a amar a Dios? ¿Estás dispuesto a ir a donde Dios está yendo? En el nombre de Jesús. Aleluya. Veo la presencia del Señor. Veo la presencia del Señor que está ahí contigo ahora mismo. Te está tomando de la mano. Te está tomando de la mano. Te está tomando de la mano. Y te está diciendo el Señor, te he guiado y te seguiré guiando. Te conduciré. Déjate llevar. Y el destino que yo tengo para ti será de gloria. Entonces tú dices, pastor, es que no tengo quien me guíe, no escucho la voz de Dios. Entonces tienes una iglesia, tienes pastor entonces, tienes líderes. Si tienes una iglesia, entonces puedes oír la voz de Dios en estos hombres, en estas mujeres. La guianza es la conclusión de permanecer. Y el fruto, ¿cuál fue el fruto de José? El fruto de José se llamó fidelidad. El fruto de José se llamó paciencia. El fruto de José se llamó integridad, justicia. ¡Wow! ¿Cuál fue el fruto de Pedro? Se llamó fidelidad. Se llamó amor. Se llamó benignidad y templanza. ¿Cuál fue el fruto de Abraham? Se llamó paciencia, se llamó fe. Cree como estos tres hombres, porque dice el Señor, glorificaré a mi Padre para que lleves mucho fruto y serás mi discípulo. Con el Padre, dice, como el Padre me ha amado, así también yo te amo a ti. ¿Permanece en qué? Aquí está la clave. Si nosotros tenemos comunión con Jesús, entonces permanecemos en amor. Y aquí dice, permaneced en mi amor. Oye lo que Dios está diciendo acá. Oye lo que Dios está diciendo acá. Esto está tremendo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Qué te produce gozo? Dios te está mandando a decir esta noche, haré que tu gozo sea completado. En el nombre de Jesús. Padre bendito, te doy gracias esta noche